Hola amigos, es un placer encontrarnos nuevamente en este maravilloso programa, En tu Mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia. Hoy tenemos un tema muy importante y tiene que ver con la educación innovadora. Quedan cordialmente invitados. Dentro del tema de educación es muy importante tener en cuenta de que hay personas que han perdido su calidad de vida por situaciones que vivieron en el ámbito de la educación desde que eran niños. Y son situaciones que se presentaron por desconocimiento, tanto desde la parte de formación como desde el mismo hogar de esa persona. Resulta que en nuestra mente, en nuestro cerebro, tenemos algo que se conoce como el área de Broca. Y el área de Broca tiene que ver con el análisis y el procesamiento de la información que estamos permanentemente aprendiendo en los diferentes ambientes de nuestra vida. Resulta entonces que dentro de la normativa en países tercermundistas se pide que por favor los niños aprendan a leer y a escribir desde una muy temprana edad. Resulta entonces que hay niños que leen y escriben muy bien desde esa temprana edad. Pero si de pronto el proceso por el cual ese niño o esa niña aprendió a leer y a escribir no fue un proceso agradable, posiblemente pudo haberse irritado en él o en ella el área de Broca, lo cual va a conllevar a que ese niño o esa niña, a medida que vaya creciendo, empiece a evitar el leer y el escribir. Se puede llegar a un impacto emocional tan grande que puede somatizar, y es ahí cuando de pronto escuchamos personas adultas que empiezan a leer y de pronto dicen: yo empiezo a leer y me duelen los ojos, yo empiezo a leer y me duele la cabeza, es que si leo mucho me da mucho sueño, y es porque posiblemente ya empezaron a somatizar. ¿Basado en qué? Se irritó el área de Broca. Entonces, dentro de esos procesos educativos innovadores se ha ido comprendiendo la gran importancia de incluir todos nuestros sentidos en el momento del aprendizaje, porque también se ha descubierto que cuando tú envías la información por todos los sentidos a tus neuronas, que son las que almacenan la información, queda mejor almacenada, por lo tanto puedes recordar mejor la información, puedes analizarla mucho mejor, y lo hacemos de una manera muy agradable, gratificante. Por eso, dentro de esos procesos formativos existen diferentes modalidades. Aquí voy a hablar de algunas, y en la segunda parte del programa van a ver un video donde se amplía más y se muestra ejemplos en sociedades donde se han aplicado estas metodologías y se ha disparado el nivel de formación. Entonces, si miramos la parte de la educación bajo el sistema tradicional, podemos encontrar estos aspectos que voy a nombrar a continuación. Uno, surge de un sistema prusiano. Prusia estaba ubicada cerca a Rusia, y en la época de la Revolución Industrial, algunos magnates desarrollaron estas tecnologías de estudio, metodologías de estudio, pero con un objetivo, y era el objetivo de estandarizar. Pero a su vez, esa estandarización también conllevaba a que se pudiera manipular las masas. Este sistema, esta metodología, entonces, fue llevada a cabo no solamente en ese lugar del mundo, sino que se distribuyó por todo el planeta, quedando arraigado en muchos lugares todavía, como en países tercermundistas. Otro aspecto muy importante es que las clases son estructuradas. Es ahí cuando se establece que se debe cumplir con ciertos horarios, que se debe cumplir con ciertos procesos, cerrando la posibilidad a que los alumnos, los aprendices, puedan aportar cambios, dar recomendaciones y sugerencias. Pasamos a otro aspecto muy importante, el tema de la homogeneidad en el tema de la edad. Dentro de ese sistema
prusiano de educación, entonces se agrupan a los alumnos basados en su edad, no permitiendo que haya un relacionamiento con personas de mayor y de menor edad, sino que todos están bajo ese mismo rango, llevando a que haya un límite en el tema de relacionamiento interpersonal. Ubicaciones preestablecidas. El mero hecho de encontrar las sillas siempre ubicadas de la misma manera, en filas y en hileras, conlleva a que la persona empiece a generar barreras con las otras personas con quienes comparte esos espacios cerrados. No es de extrañar que alguien inicia el primer día de clase, se ubica en cierto lugar en el salón y a partir de ahí siente que ese lugar ya se le escrituró. Si al día siguiente llega otro compañero y se sienta en esa silla y en ese lugar, se empieza a generar un conflicto. Es ahí cuando se recomiendan estrategias diferentes, como trabajar en círculo, hacer que los estudiantes se muevan, sea más didáctica la actividad dentro del salón. Otra es que bajo el método prusiano no es de extrañar de que el profesor sea quien imponga todas las condiciones en cuanto a lo que se va a hacer y cómo se va a aprender. Es un tema de verdad que genera ampolla, pero es realmente importante y es el momento para empezar a generar cambios. Los invito entonces a un corte de comerciales. Estamos presentando En tu mente. Conecta 30 años. Los guarceños elegimos en democracia el destino de nuestro municipio. El 18 de octubre los candidatos a la alcaldía están invitados a exponer sus ideas y opiniones para ser contrastadas y debatidas entre ellos, frente a frente, con una audiencia compuesta por los habitantes y televidentes como votantes potenciales. Debate El Retiro Decide, viernes 18 de octubre a partir de las 7:30 de la noche a través de Conecta. Bueno, vamos a felicitar a Conecta en sus 30 años. Conecta le va a regalar a todo el pueblo un gran evento para que todos asistan, porque vamos a estar no solamente en la parte vallenata, sino que van a haber muchos artistas. Este próximo 27 de octubre se vivirá una fiesta democrática. Y tú eres el invitado más importante. Por eso no hay motivo para insulto, agresiones o descalificaciones. Porque todos somos una misma familia. Los guarceños elegimos en democracia el destino de nuestro municipio. Regresamos con En tu mente. Conecta 30 años. Estamos analizando esos aspectos a mejorar dentro de ese sistema educativo prusiano que de verdad ha llevado a que las personas eviten el aprender y se generen en ellos temores y angustia al momento de hablar del tema del aprendizaje y del estudio. Otro aspecto muy importante es cuando el profesor impone las ideas en el salón de clase y no permite que los estudiantes generen opiniones. A partir de ahí es donde se empieza a generar temor y se empieza a desarrollar angustia en esos jóvenes que quieren aprender y aprovechar de esta vida. Resulta entonces que luego se incentiva, pero por medio de premios y castigos. O sea que no hay un estímulo, realmente no hay una motivación. El estudiante lo que hace es estudiar, pero para ganar, para sacar una buena nota, no lo hace por aprender. De hecho lo hace infundado por
el castigo que puede obtener no solamente en el colegio con una mala nota, sino también las repercusiones que esto conlleva a nivel familiar. Suele suceder que dependiendo de la calidad de padres que tenga un alumno que ha perdido una asignatura o una materia, pueden suceder tres cosas. Llega el informe a la casa donde ellos identifican que se han presentado falencias en una o en varias asignaturas, y lo que hacen sus padres es, primero, empezar a sacarle al joven en cara lo que se le da. Ahí es cuando le dicen: te damos techo, te damos alimentación, te damos ropa, lo único que debes hacer es estudiar, pero se hace con una terminología pesada. Luego pasan a otro nivel. Segundo punto, empiezan las comparaciones. Es ahí cuando le dicen: pero tú, si analizas el entorno, tienes a tu vecino, tu vecina, y ellos realizan otras actividades y ellos siempre ganan. Y te comparan no solamente con esas personas, sino también con tus familiares, con tus propios hermanos. Y eso empieza a generar presión en ti. Luego pasamos a otro nivel mucho más delicado, y es el tema cuando se le empieza a decir: eres tonto, eres inútil, no aprendes fácil, eres malo para los números, eres malo para el inglés, eres cabeciduro. Y en muchos casos, lastimosamente, esa información que se le da a los hijos se refuerza con un golpe. Luego de que pasa esa situación, el joven está en un espacio solo y empieza a pensar: yo quiero ganar. ¿A qué se deberá que yo no gano? Debe ser a lo que dicen mi padre y mi madre, porque ellos ya tienen más experiencia en la vida. Y si me están diciendo que soy tonto, estúpido, es porque debe ser eso. Y a partir de ahí empieza a generarse un programa procrastinador de autosabotaje, y cuando ve los números, cuando ve palabras en otros idiomas, inmediatamente se bloquea y empieza a reforzarse diciendo: yo no soy bueno para los números ni para los idiomas, deteriorando la calidad de su vida desde ahí hasta finalizarla. Partiendo de que simplemente del desconocimiento de que hay metodologías diferentes para cada persona, porque todos somos un mundo totalmente diferente y aprendemos también de maneras diferentes. Por eso es que es muy importante empezar desde ahora a identificar esas diferentes metodologías que hay en el entorno para saber cuál de ellas se adapta más al aprendizaje de mis hijos. Pasamos a otro tema, y es las tareas dentro de ese proceso o del sistema tradicional prusiano. Las tareas deben realizarse también tareas para llevar a la casa. Hay deberes que tú cumples en el colegio y hay deberes que tienes que cumplir también adicionalmente en tu casa, lo cual conlleva a que se empiece a generar un deterioro en las diferentes actividades que se pueden planear en familia. Entonces, muchas veces, dependiendo de la cantidad de deberes que se le asignan a los jóvenes para que lleven a sus casas, de pronto toca aplazar una salida familiar que se había proyectado. Alguna actividad que se tenía proyectada se tiene que desplazar simplemente por la actividad que se programó en el colegio, y eso genera que más desmotivación en los estudiantes. Gran cantidad de exámenes, eso es otra cosa que tensiona y genera bloqueo. Las largas jornadas sin pausas adecuadas. ¿Y qué desarrolla esto? Desinterés por aprender. Entonces, los invito a que veamos este maravilloso video y empecemos a entender que existen alternativas muy adecuadas que ya han arrojado grandes resultados a nivel mundial. Los pedagogos siempre están buscando nuevas formas de mejorar los resultados educativos y tratan de adaptar la educación a las necesidades de un mundo cambiante. Las nuevas tecnologías y los innovadores métodos educativos están sobre la mesa. Analizamos el impacto que estas nuevas estrategias tienen en los estudiantes.
Tradicionalmente es el profesor el que enseña y los alumnos los que estudian y hacen los deberes. Pero ¿qué pasaría si cambiáramos ese procedimiento? ¿Cómo funcionaría? Viajamos a Estados Unidos para conocer mejor cómo funciona este revolucionario método en el que se invierten los papeles. Esta mañana en la escuela secundaria Warren de Chicago, los profesores preparan sus clases de forma diferente que en la mayoría de las escuelas. La idea se nos ocurrió en 2006 y 2007 cuando enseñábamos en una pequeña escuela rural de Colorado. Allí vimos que algunos estudiantes tenían problemas al repasar en casa conceptos básicos y nos dimos cuenta de que ellos aprendían mejor cuando estaban en clase. Entonces se nos ocurrió una idea muy simple: invertir el orden. Los chicos leían en casa la lección que fuésemos a ver en clase, pero utilizando un programa online. La tarea de asimilación que solían hacer en casa, ahora la realizamos en clase. Una de las ventajas de este método es que el profesor, en vez de estar dando clase todo el tiempo, deja que los estudiantes cambien de papel y se conviertan en maestros. Eso les hace ser más responsables, ayudándoles, haciéndoles preguntas y animando la clase. Con este aprendizaje al revés, tengo más tiempo en el aula para abordar los conceptos matemáticos en forma de conversación, en vez de tener la típica clase. Echemos un vistazo a un taller informal sobre este método de aula invertida entre John Berman y algunos profesores. Una de las cosas más importantes y beneficiosas ha sido enseñarles a estudiar para un examen de matemáticas. Les he enseñado a hacer los ejercicios e inmediatamente comprobar los resultados, corregirlos antes de darlos por buenos. Karen Castrejón utiliza este método en 3 asignaturas y nos cuenta los resultados. Creo que aprovecho mejor el tiempo con el método de aula invertida porque de esta manera puedo ver el vídeo en cualquier momento del día, darle a la pausa y tomar notas, rebobinar para escuchar de nuevo. Y eso no se puede hacer en la vida real cuando el maestro está explicando la lección. Sí se ha notado un cambio, es más eficiente, es más rápido para ella entender, tiene más confianza. Esta técnica invierte los modelos tradicionales. Los alumnos estudian con vídeos online en casa, en constante comunicación con otros alumnos y profesores mediante debates en línea. Y es en la clase donde los conceptos se afianzan con la ayuda del profesor. ¿Qué ocurre cuando la clase está abarrotada y los medios son limitados? Para los niños de los barrios pobres de Kenia se trata de una realidad que les disuade en ocasiones de ir a la escuela. Un proyecto que emplea las más recientes tecnologías trata de mantener a los estudiantes en las aulas. Veamos de qué trata. El ciclo de enseñanza primaria en Kenia está al alcance de los dedos con estas tabletas, a las que llaman en suajili ilimu o profesor electrónico. En los suburbios de Nairobi, los colegios sin apenas recursos alcanzan un índice de abandono escolar de casi un 40%. Con pocos libros de texto disponibles y escasos recursos financieros, los alumnos afrontan dificultades en su aprendizaje. Las tabletas son de gran ayuda. Ahora estoy estudiando las plantas. Con el Ilimu busco en ciencias y encuentro las diferentes partes: raíces, tallos, hojas, la fotosíntesis y los diferentes procesos. Podemos aprender más cosas con las tabletas porque en los libros no hay mucha información. Víctor Igeye, el profesor, les enseña a los chicos a sacarles el mayor partido a estas tabletas. Nuestro primer reto fue involucrarles y enseñarles a utilizar la aplicación Ilimu. Ahora están acostumbrados a trabajar con ella y la utilizan muy bien. Nibi Mukherjee es una de las creadoras de la aplicación Ilimu. Llevó adelante su idea al observar el interés de los niños por este tipo de tecnología que llega ahora a las escuelas más marginales y con menos medios. Cada vez que me ven manejar este tipo de aparatos muestra muchísimo interés. Primero empecé buscando vídeos, dibujos animados y canciones que les ayudaran en su aprendizaje. Observé las reacciones y en lugar de cargarlo como un libro de texto o con un PDF, le agregamos animaciones y vídeos en un esfuerzo constante para hacer que el proceso de aprendizaje sea más agradable, interesante y atractivo para los estudiantes.
Los alumnos de este centro han subido la media en el examen nacional, que allí se mide en una escala de 500. La clase entera ha pasado de 289 a 300 en el último examen. Y esperamos que en el examen final tendremos mejor nota que la que tenemos ahora. Y para los niños eso significa que están un poco más cerca de cumplir sus sueños. Quiero ser profesora. Y yo piloto. Unos 1000 alumnos utilizan esta aplicación y su uso podría extenderse el año que viene a unos 10.000 estudiantes. Los colegios chinos ocupan a menudo los primeros puestos a nivel mundial, pero según los expertos, muchos estudiantes sufren del nivel de presión al que se les somete durante los exámenes. Algunas escuelas tratan de encontrar nuevos métodos para mejorar la situación. Echemos un vistazo. Este es el colegio Kunshan Qianden. A primera vista se parece a otros centros de enseñanza primaria en China, con sus clases de gimnasia y sus uniformes, pero este colegio tiene otra estrategia didáctica. Aquí los alumnos no se aprenden la lección de memoria, algo muy común en China, sino que expresan sus opiniones y trabajan en grupos. Para esta lección quiero que los alumnos interactúen al máximo. El propósito es que tengan más autonomía a través de la comunicación en su vida cotidiana. El texto que estamos leyendo hoy trata sobre los sueños, por lo que es importante que cada estudiante tenga su propio sueño. El colegio Qianden forma parte de una red de 1.800 centros escolares que participan en un nuevo programa educativo experimental privado a nivel nacional. El proyecto, iniciado en el año 2000, trata de integrar a maestros y alumnos en una comunidad armoniosa, dando especial importancia a sus experiencias diarias. Y, por ejemplo, todos tienen acceso a la página web del colegio para escribir sobre la vida escolar. Aquí podemos compartir fotos, textos, artículos y otras experiencias que hayamos tenido en clase con los profesores. Podemos publicar lo que queramos. Yo comparto mis deberes y cosas que a mí me gustan para que los demás las vean. La educación se centra en la expresión artística y la creatividad de los niños, ligada a la cultura local. Las actividades de nuestro método educativo experimental tienen relación con nuestro entorno local. Por ejemplo, aquí en Qianden, Kunshan, nació una de las más antiguas formas de la ópera china llamada Kunchu. Así que en nuestro programa escolar estudiamos el Kunchu y lo ponemos en práctica durante las clases. Cada escuela que sigue este programa recibe los libros de texto del Instituto de la Nueva Educación Experimental. Además, acogen seminarios para capacitar a otros profesores. Los maestros de escuelas de toda China pueden compartir sus consejos sobre una plataforma en línea. Según Xu Yongxin, fundador de este programa didáctico, el bienestar de los profesores es fundamental en este proyecto. Los profesores tienen que crecer a la par que los estudiantes. Durante su trabajo diario deben disfrutar, realizarse dignamente. Es por eso que nos centramos mucho en los maestros. Sus lecturas, sus escritos, su desarrollo personal. Todo esto va a influir en el desarrollo de los estudiantes. Sin centrarse en las notas ni en los exámenes, este método nuevo favorece la plenitud y los resultados académicos de los estudiantes se elevan por encima de la media nacional. ¿Qué nuevos enfoques cree usted que podrían mejorar el aprendizaje? ¿Cuál de los 3 ejemplos le parece más eficaz? Qué gran ejemplo nos están dando estas comunidades, estos otros lugares en el mundo como Finlandia, para empezar a adoptar esas nuevas metodologías de estudio. Realmente es un tema apasionante y ojalá que realmente los docentes y las entidades formativas empiecen a asumir cambios en este aspecto. Estuvimos en una gran emisión de En tu mente, un programa de Conecta Televisión desde el Retiro Antioquia, que quedan invitados para la próxima.